El día de hoy quiero compartir con ustedes este pasaje de Nehemías capítulo 8 del 5 al 6. En reverencia a Dios nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor cuando dice: gloria sea a Dios. Nehemías capítulo 8, el 5 al 6. Si estamos listos, la palabra del Señor dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Palabra de Dios. Este libro de Nehemías, al iniciar el capítulo 1, tomen asiento, hermanos, les decía un pasaje muy conocido, un pasaje del Antiguo Testamento, pero al leer estas líneas, Nehemías salió de Persia hacia Jerusalén en el año 444 a.C. para ser gobernador de Judá. Esto ocurrió 13 años después que Esdras había llegado allí. Nehemías llegó con un encargo del rey de Persia de reedificar el muro de Jerusalén y fortificar la ciudad, tal como indica en el capítulo 2 de este libro, del 7 y 8 versículos. A pesar de mucha oposición, Nehemías terminó el muro en 52 días. Él era un hombre de talento, valor, perseverancia y oración, tal como indica en el capítulo 2 de este libro, el versículo 4. También cooperó con Esdras en traer la renovación espiritual al pueblo, tal como indica en el capítulo 8. Bendito sea el Señor. Él, como la iglesia, en el versículo 4, por ejemplo, vemos: cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné, oré delante del Dios de los cielos. Desde ahí, todo lo que Nehemías se puso a hacer es parte de la adoración a Dios. Gloria sea a Dios. Por eso, la adoración constituye acciones y actitudes que reverencian y honran la dignidad del gran Dios del cielo y de la tierra. Por lo tanto, la adoración se concentra en Dios, no en el hombre. Todo lo que hacemos, lo hacemos para demostrar que amamos a Dios. Por eso Cristo enseñó a sus seguidores
Y nos recuerda la palabra cuando dice que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. No vino solamente para dar vista a los ciegos, no vino solamente para hacer andar a los cojos y resucitar los muertos, sino también vino para buscar lo que se había perdido. Y Él, hasta el día de hoy, hasta el día que vuelva, sigue buscando adoradores verdaderos. Di conmigo, adoradores, adoradores, adoradores verdaderos. ¿Quiénes son los adoradores verdaderos? Los que temen a Dios, los que se apartan del mal. El que conoce a Dios se aparta del mal. Y no es un extremo decirles, el que conoce a Dios debe andar como Él anduvo, escribe Juan en una de sus epístolas. A su nombre, que viva Cristo, hermanos, que viva Cristo, que viva la iglesia. Tengamos en cuenta que Dios sigue buscando hasta el día que Él venga adoradores verdaderos. Cuando Jesús en el Sermón del Monte dice: bienaventurados los de limpio corazón, los verdaderos adoradores son los de limpio corazón. No podemos decir que amamos a Dios si tenemos odio, si tenemos envidia. Las apariencias lo podemos disfrazar, pero el ojo de Jehová está en todas partes. Por eso sabemos que delante de Él no hay cosa oculta. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre, alabado sea Dios. Se entiende bien que la iglesia de Cristo todo lo hace para la gloria y la honra de Dios. Y si hasta aquí el Señor nos ha guardado físicamente sanos, fervientes, esa es la voluntad de Dios. La gente se acerca a Dios en gratitud porque le ha hecho en Cristo y por medio del Espíritu Santo. Ella es una entrega de fe a Él y un reconocimiento de que Él es Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Él es Dios y Señor de todos. Por Él vivimos y Él quiere que se aprenda a vivir por fe. ¿Cuántos alaban al Señor? El mundo dice ver para creer. La iglesia de Cristo camina por fe sin ver. ¿Cuántos alaban a Dios? Por ejemplo, Dios le levantó a Moisés para sacarle de la esclavitud de los egipcios hacia la tierra prometida. En aquel entonces el guía era Moisés, porque Moisés estaba con Dios. Para demostrar lo que decimos, Moisés obedeció. Pero siempre en la vida de la iglesia y de Moisés había algo imposible para nosotros. Pero cuando decimos que el pueblo de Dios tiene que caminar por fe, Moisés llegó a la orilla de un mar
Él nos dijo: Señor, necesitamos un ingeniero, un arquitecto para que nos haga un puente, o necesitamos una avioneta, necesitamos una lancha, un bote para pasar al otro lado. Dice que Moisés, varón de Dios como usted, se acercó a la orilla del mar, levantó su vara y golpeó las aguas, y las aguas se abrieron. ¡A su nombre! ¡Que viva Cristo, hermanos! ¿Qué pasó? Pasó el pueblo al otro lado del mar. Los enemigos del pueblo de Dios, de Moisés, quisieron hacer igual. Por tanto, que todos perecieron. ¿Qué le parece? Cristo dijo: separado de mí no podéis hacer nada. Cuando Cristo dijo: separado de mí no podéis hacer nada, la gente sin Cristo está como ese ciego en los días de Jesús, gritando y clamando: Hijo de David, ten misericordia. Compadecido Dios, en uno de los momentos se acerca y le dice: hijo, ¿qué quieres? Que recobre la vista. Y la gente se lo callaba. Pero Jesús, compadecido, se acerca y le dice: ¿qué quieres? Ese es el término que usó Jesús en mi Biblia. Dice: ¿qué quieres que haga contigo? Y no solamente que recobre la vista. Tanto la fe de este hombre ciego, pero sabía que Jesús estaba allí. Jesús se le acerca y le dice: conforme a tu fe, ve a la luz. Y vio la luz. A su nombre, a su nombre. Que viva Cristo, hermano. Pero veamos cuál fue la condición de este hombre. Así hay muchos hoy en día que cuántas cosas pueden hacer. La cosa no es hacer las cosas solo por hacer. Tenemos que estar en Cristo y con Cristo. Este ciego, la Biblia dice que estaba junto al camino. Y así todo el que no tiene a Cristo en su vida está junto al camino. Haga lo que haga, no le irá bien. Los mismos discípulos tenían esta dificultad. Dice, estaban cansados, que habían ido a pescar toda la noche y no pescaron nada. Señor, estamos cansados. Toda la noche hemos tirando la red, no hemos pescado nada. Jesús le dijo: levántense, vayan y tiren a la derecha. Amados hermanos, aunque no creamos, algunos sostienen su tiempo de servicio. Dicen: bueno, hermano, a mí qué me va a decir, yo ya soy viejo. ¿Qué saben esto? No hay que confiar en nuestras experiencias. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Ellos obedecieron y se fueron conforme a la dirección del maestro. No tiraron su red solo por tirar, se fueron a la derecha. Dice que las redes se rompían a causa de la multitud de la pesca. Por eso, hermanos, tenemos que diferenciar por qué no nos van bien las cosas. ¿Estamos en el camino o estamos junto al camino? Los que están junto al camino son ciegos. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Predican bonito la palabra de Dios con todas las exigencias de la naturaleza moderna, pero no viven lo que predican. ¿Se ha dado cuenta de eso usted? Porque hay mucha gente que no cree en Dios, porque nuestra manera de vivir está lejos del conocimiento de Dios. Nuestra adoración muerta, nuestra manera de andar, de comportarse, no convence. Y sin embargo, si quisiéramos hablar teóricamente, podemos hablar todo el día, pero no consiste
Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios. Indica que cuando los santos o los ungidos del Señor cantan y oran, predican, suceden cosas maravillosas. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Por eso, para nosotros la iglesia de Cristo, la vida de los primeros cristianos es una escuela que permanece para siempre. ¿Por qué razón? Porque ellos cuando hablaban de la palabra de Dios no era un caso teórico, más que teórico estaba la presencia del Señor cuando ellos hablaban. Como por ejemplo, dice que Pedro estaba en el templo y un supuesto hermano de la iglesia de aquel entonces se había puesto de acuerdo con su esposa para no hacer lo que había sido ordenado en aquel tiempo. Vinieron planificando los dos y el pastor Pedro, un hombre igual que nosotros, porque así dice la Biblia, Elías fue un hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones igual que nosotros, pero cuando oró fervientemente para que no llueva, ¿llovió o no llovió? ¿Qué dice la Biblia? No llovió, alabado sea Dios. Pero también cuando oró para que llueva, llovió. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso creemos que Dios está aquí. Amén. Nosotros no estamos junto al camino, nosotros estamos en Cristo Jesús. Por eso tenemos comunión entre los unos con los otros. Y cuando se habla de una unidad en el Espíritu, la que dijo Jesús, Ebenezer siente igual que nosotros. Y nosotros sentimos igual que ellos. Cuando ellos cantan con gozo, transmiten la alegría al pueblo de Dios. ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! Los rabinos no van a entender eso. Ellos lo toman por borrachera. Eso lo toman por desorden. No. Pero hermanos, yo le digo, el Espíritu de Dios ha venido para guiarnos. Por eso, en las Sagradas Escrituras encontramos, dice que a Jerusalén venían de los pueblos vecinos. ¿Qué trayendo? Papa, arroz, fideos. A Jerusalén venían trayendo enfermos, atormentados del diablo, y todos eran sanados porque la mano del Señor estaba con ellos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea el Señor. Por eso la adoración de la iglesia primitiva tenía un lugar tanto en el templo como en hogares particulares, tal como indica en Hechos 2, 46, 47. Fuera de Jerusalén, los cristianos adoraron mientras se les permitió. En las sinagogas, cuando ya no se les permitió eso, se reunían en otros lugares para la adoración. Hechos 18, Romanos 16, 5, Colosenses 4, 15, y algunas veces en edificios públicos. Hechos 19, del 9 al 10, Hechos 20, 8. La adoración del Antiguo Testamento era el sistema de sacrificios, tal como indica en Números, los capítulos 28 y 29, como el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese sistema de adoración
ya no exige derramamiento de sangre de machos cabríos o de animales, porque Jesucristo lo demostró una sola adoración con su sacrificio de muerte en la cruz para salvación de todos nosotros y de todos los que han de ser salvos. Por eso, hermanos, en esta mañana estamos embriagados de alegría. ¿Qué le parece? 40 años atrás, esta era una montaña. Hermanos, el privilegio grande de nuestro Dios que tenemos no es solamente de oír las alabanzas, no es solamente de oír a los predicadores, sino también de ver y participar de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. ¿Por qué les digo esto? Porque yo conocí a este pueblo, a esta iglesia, cuando había 100 miembros. Tenía 22 años. Recibí a Cristo como mi Señor por obra del Espíritu de Dios. Y desde ahí empecé a oír las manifestaciones. Yo, siendo nuevo, siendo impío, entendía lo que Dios hablaba por sus instrumentos. Ahí algo que quiero resaltar es cuando dijo: este será un pueblo grande. Vendrán de diferentes sitios. Por estas calles correrá agua de ese ojo que he bendecido. Habrá luz de día y de noche. Habrá carros grandes y chicos, correrán por las calles. Bueno, el término del Espíritu en ese tiempo dijo, no me entiendan mal, viejos y niñas y doncellas caminarán por las calles. Y la adoración será en el Espíritu en mi pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Gózate, hermano. Usted es parte del cuerpo de Cristo. No interesa de dónde hayas venido. Les decía, muchos no van a entender, pero Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo les conozco. Dios, por medio del profeta Isaías, dijo: por causa de Jehová tu Dios correrán a ti. Gente que no conociste vendrán a ti por causa de Jehová tu Dios que te ha honrado. ¡A su nombre! Hermanos jóvenes, niños, no se avergüencen. Alabemos al Señor. Tomemos en cuenta lo que la voz se oyó a los que buscaban a Jesús en el sepulcro. Dice que al día siguiente corrieron los discípulos y las mujeres a buscar en la cueva donde le habían puesto a Jesús. Y ellos lloraban entristecidos. Y ahí vino la consolación que es el Espíritu Santo. Se oyó esta voz cuando dijo: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Ellos no creyeron. La gente había sobornado para creer y hacer creer que se lo habían robado al Señor. Por eso es que le pusieron una piedra grande para que nadie le pueda mover. Nosotros por eso creemos que Dios es Espíritu. Por eso que nuestra vida y nuestra adoración en espíritu. Vuelvo a decirles, ustedes que cumplen una misión delante del Señor, se llega el tiempo de que seréis aborrecidos, menospreciados, no por borrachos, no por ladrones, sino por causa del Señor. Estos días el Espíritu de Dios ha hablado que viene reprensiones y exhortaciones fuertes para su pueblo. Y por las Sagradas Escrituras encontramos cuando dice:
Si el juicio comienza por mi casa, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Voy a decirle al Señor: basta, Señor. Tú has dicho claramente en el tiempo pasado: el que a mí viene no le echo fuera. Hermanos del grupo Ebenezer, en este día y todos los días, bienvenidos. No es un interés humano, no es algo egoísta, no es algo como nos dicen, roba ovejas. No van a entender. Los que están junto al camino no van a entender lo que está sucediendo. Es la obra del Espíritu Santo, la unidad en el Espíritu. No mira linderos, no mira organización, no mira mujer, porque el día del derramamiento del Espíritu Santo vino el Espíritu Santo sobre hombres y mujeres. Eso es lo que está sucediendo. Con estas palabras, hermanos, amigos, reitero mi bendición sobre ustedes. Yo sé que después de mi partida, la adoración y la restauración del pueblo de Dios ya se ha iniciado. A mí me dijo el Señor antes de mayo: en esta fiesta voy a hacer sentir de mi espíritu a todos los que me sintieron y a los que nunca me sintieron. Solamente no temas, levántate, ponte en pie, glorifícame como siempre. Eso sí, hermanos, los vasos del Señor tenemos que estar limpios por dentro y por fuera. Y Dios lo va a utilizar a la persona que tú no quieres. Así estaban los nazareos en los días de Jesús. Creían que el Redentor, el Salvador del mundo, va a venir de los nazareos, de los ancianos, de los intérpretes de la ley. ¿Qué tal error hasta el día de hoy? El Salvador del mundo vino. ¿De dónde? ¿De la universidad? ¿De Roma? ¿De Italia? Vino de la presencia de Dios usando a una humilde mujer. Por eso es que ellos, cuando veían que Jesús hablaba y decían su doctrina es diferente, ¿quién es este? Miren, hermanos, ¿no es el hijo de José? ¿No es el hijo del carpintero? Siempre discriminando, buscando una ocasión como acusarle. El otro, el rabino, decía: parece que es Elías. No, parece que es Juan. Ostentando que conocen mucho, el Salvador estaba en medio de ellos y no lo conocieron. Pero más nosotros le conocemos. Somos testigos. Hemos sentido de su espíritu. Hemos hablado de repente por el espíritu. Nos hizo danzar, nos hizo cantar, nos hizo llorar, porque nadie puede llorar si no fuere por el poder de Dios. Por eso me gusta esa canción cuando dice: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ahora se mueve en el corazón de su iglesia. Amados, voy a decirles: basta, Señor, muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos. La fiesta sigue. Esta noche quedan cordialmente invitados a participar de un culto evangelístico. Por 40 años de servicio al Señor. Nuestro hermano estaba mencionando que hace tantos años, sin conocernos, nos hemos abrazado, hemos llorado, hemos sentido el gozo que ellos sentían. Nosotros sí sabemos lo que está pasando. Amén.
Que el enemigo no nos distraiga. Legiones de demonios corren, aún la misma muerte corretea. Pero dice el Señor, no temas, yo estoy contigo. Amados, ha sido un gusto de estar con ustedes. Dios me lo bendiga ricamente. No quiero decirles que sea el último mensaje. Dios seguirá hablándonos.